El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez les compartía un testimonio de intercesión, como una noche sentía interceder por un sacerdote. Entonces empecé a interceder por ese sacerdote que el Señor me presentaba. Empecé a interceder alabando desde el corazón de ese sacerdote, alabando desde su vida, alabando desde su parroquia, etc. Al otro día, a la mañana, sentía la emoción de mandarle un mensaje, ¿no? Al menos para preguntarle cómo andaba, sin saber su situación. Y al mandarle un mensaje, me empezó a contar lo que atravesó esa semana. Y justamente en la madrugada de ese día habían sufrido un robo en la cuadra, también en la parroquia, etc. Cómo el Señor, cuando uno va entrando día a día en el camino de la escucha, de la docilidad, que cuesta, es un trabajo artesanal. Lo artesanal es la perseverancia, lo artesanal es educarnos como cristianos en ser responsables de nutrir nuestra oración en la palabra. Y por lo tanto, Dios sabe cómo bendijo a este sacerdote. Yo no sabía lo que le pasaba, pero el Señor sí lo sabía, porque vieron que me dijeron que Dios lo ve todo, ¿eh? Así que si Dios te comparte a una persona, te muestra a alguien en el corazón para interceder por él, intercede por esa persona. Porque Dios sabe lo que hará con tu oración en la vida de esa persona. Este es un ejemplo de intercesión por otro. Otra anécdota que viví hace 2 semanas, una situación personal de angustia, y cómo el Señor me fortaleció, me consoló por otras personas que rezaron por mí. Tampoco esas personas sabían lo que atravesaba, pero cómo la oración de ellos fue también un instrumento de Dios para fortalecerme en esa situación, para no vivirla solo, y cómo esa oración no solo fue un consuelo, una fortaleza, sino que también nutrió mi oración para estar más dispuesto a lo que Dios me quería revelar
en esa situación, porque algunos momentos de prueba Dios los permite para mostrarte algo más que quizás en otro momento de más distensión no lo verías. Algunas veces Dios nos mueve la estantería, sacude el polvo para que veamos lo que está en la profundidad. Tanto la intercesión que uno hace por los demás como la oración que uno recibe de otros, la intercesión de otros hacia uno, eso es el tejido de la Iglesia. La intercesión motivada, impulsada, alimentada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, Dios nos llama a formar parte de ese tejido, a formar parte de esa estructura. Pedro y Pablo son también testimonio de recibir la oración y también de interceder por los demás. Fíjense en la primera lectura, qué linda expresión de este capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Sentí la oración de los demás y formá parte también de esa oración para los demás. El Espíritu Santo que nos impulsa a la oración nos hace iglesia. Y como iglesia somos misioneros, somos apóstoles. No solo recibimos la fuerza de la oración de tantos cristianos, no solo recibimos las gracias que tantos cristianos en el mundo nos brindan, nos alcanzan por anunciar a Jesús en lugares difíciles, hasta por dar la vida por anunciar el Evangelio. ¿De dónde te crees que tiene tanta fuerza la Iglesia? Es por los que dan la vida por el Señor. La sangre de los mártires, un dicho antiguo, semilla de cristianos. Y no solo de modo cruento, sino también en el sacrificio de la oración, del esfuerzo de tantos que en el mundo siguen a Jesús y al seguirlo también brindan gracias para toda la Iglesia, porque tu fidelidad a Dios ya es bendición para toda la Iglesia. Tu apertura al Señor ya nos alcanza gracias para todos los demás. San Pablo mismo, iluminado por el Espíritu, lo escribió bellamente. Si un miembro del cuerpo es bendecido, todo el cuerpo es bendecido. Pero cada miembro tiene que perseverar en abrirse a esa bendición y en ser instrumento de esa bendición para todo el cuerpo. Tentación del enemigo, que muchas veces, creo que el Papa debe estar harto de detallar esta tentación en la cual muchas veces caemos en la Iglesia, el individualismo en la vida cristiana. La Iglesia es también la conciencia de formar parte de ese cuerpo, de esa familia, pero también de ese grupo de misioneros llamados nada más y nada menos que por el Salvador, por Dios, para llevar su salvación al mundo entero. Dios quiso necesitarnos, Dios quiso llamarnos. Seamos generosos y responsables de ese llamado, porque en ese llamado también está el camino en que Dios nos quiere hacer plenamente felices. Quizás a otros en otras partes del mundo los llama a través de otras religiones, a través de otros caminos, pero siempre la base del buen obrar, de buscar el bien. Eso lo decía brillantemente Pablo VI. Cualquier persona en el mundo
en tanto y en cuanto busque y viva el bien, ya está en el camino de la salvación. Pero a nosotros como cristianos el Señor nos da la conciencia de quién es el Salvador, de cuál es el camino y de cuál es la misión. Por eso, al que se le dio más, se le pedirá más. Fortalecete en todo lo que Dios te ha dado, en ese más que el Señor nos ha dado como cristianos. No tengamos miedo a tanto que Dios nos dio. Si el Señor nos lo dio, Él sabe para qué nos dio la fe, para qué nos hizo formar parte de la iglesia, para qué nos llama a interceder. Otros vivirán el bien por otros caminos, pero nosotros vemos la forma en que ese camino se hace visible y presente a través de Jesús. Podemos sentir el vértigo de tanto que Dios nos ha dado, pero si sentís miedo es porque querés ser cristiano sin Dios. Querés alcanzar un logro personal de religiosidad y ahí te alejás del camino verdadero de Cristo, que es ser imagen de Él con Él, es ser su instrumento con Él, es ser instrumento de su gracia con Él y con todos aquellos que Dios te ha dado para que seas su cuerpo místico. Somos apóstoles en el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo se hace presente en los corazones dóciles, generosos y confiados en el llamado del Señor. Y en que el Señor, porque es el que llama, es el que sostiene, es el que conduce y es el que te lleva a la meta. Dios te llama, te sostiene, te conduce y te lleva. Así que no tiene que entrar en tu corazón la preocupación. Cuando entra la preocupación es porque querés ser cristiano sin Cristo. Y es una tentación sutil, pero que va debilitando, dice el Papa Francisco, nuestra vida cristiana. Nuestra oración se vuelve más egoísta, más mirando el ombligo. Perdemos el sentido de la intercesión, perdemos el sentido de que sostenemos a los demás, sostenemos a los demás que también son instrumentos de salvación para que lleven a Jesús, y los sostenemos con nuestra oración. A Pablo lo sostuvo la Iglesia, y por la oración de la Iglesia también el Señor lo bendijo con este milagro. Cuántas gracias, cuántos milagros obstaculizamos en la Iglesia porque no intercedemos, porque no oramos por los demás. No estás solo. Primer paso, formá parte de un grupo, formá parte de la Iglesia Universal a través de tu oración de cada día. Formá parte rezando por alguien, no solo por tu familia. Rezá por alguien que el Señor te va a mostrar, por alguien en la iglesia, en la parroquia, por alguien también en la iglesia en otra parte del mundo. ¿Cuántas veces vemos miserias de la iglesia? ¿Y cuántas se impedirían y se sanarían si intercediéramos, en vez de quedarnos en el escrache de los medios, en vez de quedarnos en tantas cosas que la sociedad mira y ve? Nuestra oración debe ser también misericordiosa, debe ser instrumento de conversión y debe clamar justicia, por supuesto, que Dios ordene esa situación desordenada, corrupta, pero no olvidarnos de la misericordia y de clamar la conversión.
Hoy a la mañana orando me venían esas tres cosas, ¿no? Especialmente por alguien: misericordia, conversión y justicia. Pero la justicia tiene que ir unida a la misericordia y aclamar la gracia de la conversión. Porque si es por las miserias, a Pablo lo hubiésemos borrado de la iglesia. Si es por las miserias, Pedro no hubiese sido el primer papa. Si es por las miserias, San Agustín hubiese sido el refundador del neoplatonismo, alejado del pensamiento cristiano. Si es por las miserias, ¿cuántos en la iglesia hoy en día hubiesen dejado de ser para nosotros un motivo para ser cristianos y una ayuda por su intercesión para hacerlo cada día? Si es por sus miserias, ¿cuántos santos hoy en el presente no los tendríamos? ¿Y cómo se hicieron santos? ¿Por su esfuerzo? Por supuesto. Porque lucharon cada día por abrir más su corazón y por entregarle al Señor sus miserias, sus heridas, por supuesto. Pero también por todos los que los acompañaron, oraron por ellos, confiaron en ellos desde el Señor. No por alguna virtud, no porque hizo bien esto, bueno, le saldrá bien. No, sino porque por algo Dios lo puso en el mundo. Corazones abiertos al perdón, al amor, pero también a la confianza de Dios. Mirar con los ojos de Dios nos va a permitir descubrir la santidad presente en este mundo, dice el Papa Francisco. Pero hay que animarnos. Por eso trabajar día a día el corazón, con nuestra alabanza, con nuestra intercesión. La alabanza purifica nuestra mirada y la intercesión abre el corazón. Pero debemos ser perseverantes en ello, como fueron Pedro y Pablo. Y al fin, con Pablo, al fin de nuestra vida, podamos alabar al Señor por tantas gracias que nos ha dado, por tanto que Él ha bendecido al mundo, a los que nos rodearon, porque Él estuvo presente, porque nos acompañó. Y también, por supuesto, como dice San Pablo, porque hasta el fin hemos perseverado en la fe. Pero la perseverancia final será la perseverancia de cada día. El Señor nos acompaña, que nos libere de toda atadura del miedo y que experimentemos la fuerza de ser sus apóstoles, movidos, impulsados, acompañados y asistidos por su Espíritu Santo. Que así sea.